Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo especial de mi querida esposa Damaris y de mis queridos hijos Catherine y Joshua Irión Jr. Muchas gracias por una vez más permitir que podamos traer la palabra de Dios a usted, a su familia, a sus hijos. Gracias por abrir su corazón. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por favor, abra conmigo la palabra de Dios, la Biblia, en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 1. Este mensaje se llama La Biblia hay que vivirla. O sea, aplicar a nuestro corazón. Caminar en ella, no solamente oír, no solamente leer, pero vivir, poner por obra. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. O sea, toda palabra. Para nosotros los cristianos es toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, es una ordenanza, es una orden, no es una opción. Si podemos hacerlo o no, Dios no está diciendo a lo mejor usted puede poner por obra, quizá usted puede poner por obra. Está diciendo yo os ordeno hoy. Es una orden. Para que viváis. La palabra de Dios es Cristo. La Biblia dice en Juan 1:1, la palabra es el verbo, es Cristo, es la palabra viviente. Pero tenemos la palabra escrita, la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra escrita, cuando leemos o cuando oímos, ya la convicción del Espíritu Santo tenemos que vivirla. Ella nos cambia, nos transforma. Entonces la palabra dice para que viváis, tanto espiritualmente, nuestra vida espiritual, para que podamos crecer y madurar en Cristo, como vivir físicamente. La palabra de Dios dice bien claro, la palabra es vida, es medicina para nuestros huesos, dice la Biblia en Proverbios. Entonces usted tiene que poner la palabra de Dios en práctica. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La Biblia no es solamente para nosotros oír sus mandamientos o para leer, es para poner en práctica. No es solamente un ejercicio intelectual en nuestra mente, teológico, pero es para nosotros vivirla espiritualmente. Y como resultado, vamos a crecer espiritualmente y también vamos a tener salud, vida. Dios dijo bien claro, para que viváis. Santiago 1:22 dice bien específicamente: no seáis oidores de la palabra de Dios, pero hacedores de la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. El escritor norteamericano Henry Van Dyke dijo esas palabras sobre la Biblia: nacida en el este y revestida en forma y figuras literarias orientales, la Biblia recorre todas las sendas del mundo, con pie familiar, y penetra en un país tras otro para hallar a los suyos en todas partes. Ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Los niños escuchan sus historias con admiración y deleite, y los sabios las meditan como parábolas de la vida. Malos y orgullosos tiemblan ante sus amonestaciones, pero para los heridos y los penitentes tiene voz como de madre. Ha compenetrado en nuestros sueños más íntimos, de tal manera que el amor, la amistad, la simpatía, la devoción, la memoria y la esperanza lucen el ropaje hermoso de su dorado lenguaje. Ninguno que tenga como suyo este tesoro es pobre o sin consuelo. Cuando oscurece el paisaje y el peregrino tembloroso llega al valle, llamado de la sombra, refiriéndose al valle de la sombra de la muerte, no teme penetrar. Toma en su mano la vara y el cayado de la escritura y dice a amigos y compañeros: adiós, nos veremos otra vez. Y consolado con aquel apoyo se encamina al paso solitario, como quien anda a través de las tinieblas hacia la luz. La confianza de la palabra de Dios, cuando usted la tiene, cuando usted crece, cuando usted es maduro, cuando usted vive la palabra de Dios, ella es poder. Ella es autoridad. Ella transforma a usted. No hay ninguna situación en su vida que usted esté viviendo que la palabra de Dios no tiene el poder para penetrar y para romper toda obra maligna, para sanar su enfermedad,
para bendecir su casa, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, sus finanzas y todo lo demás. Deuteronomio 30, versículo 14 dice: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Está cerca de ti la palabra. Versículo 15 dice: mira que yo he puesto hoy delante de ti vida y bien, muerte y el mal. O sea, la vida, la palabra. Si usted vive la palabra de Dios, si usted la pone en práctica, de regreso Dios le va a dar vida, tanto espiritualmente como físicamente. Deuteronomio 30, 19 dice: los cielos y la tierra llaman por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vayas bien, tú y tu descendencia. Era Moisés hablando a Israel. Entonces escoge la vida, escoge la bendición. Deuteronomio 30, 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, o sea, su palabra, siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti. La palabra es vida para ti. Haciendo esto prolongarán tus días, a fin de que habitáis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando usted vive la palabra de Dios, cuando usted ama, ella te transforma. Pero es necesaria la obediencia, es necesario usted oír y ponerla en práctica, cambiar. Al momento que usted habla, en la convicción del Espíritu Santo, es el momento que usted tiene que cambiar, porque es posible que Dios nunca más le va a hablar sobre una determinada área en un momento específico que el Espíritu Santo le haya hablado a usted. Deuteronomio 32, versículo 46: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Palabra, la palabra de Dios, para que mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, de lo que Dios había dado a Moisés, los mandamientos que fue escrito por la mano de Dios. Los 10 mandamientos fue escrito por la mano de Dios. Deuteronomio 32, 47: porque no es cosa vana, esto es vuestra vida. La palabra de Dios es tu vida, si usted la vive o no, es su elección. Usted puede decidir o no, usted decide. Usted tiene una opción. Ella es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar, o sea, por medio de la palabra, prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Son promesas en la palabra de Dios para usted, su casa, su familia, sus hijos, vida. Proverbios 4:13: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es vida, vida para ti. Proverbios 7, versículo 2: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, y vivirás. La promesa de Dios es: vivirás. ¿Quién no quiere vivir? Todos queremos vivir para servir al Señor, para ganar almas, para expandir el Evangelio alrededor del mundo, en las misiones. Para vivir es necesario obedecer la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 8, haciendo hincapié de lo que Moisés había dicho: mas, ¿qué dice? Hablando Pablo: cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que hemos predicado. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir la Biblia, la palabra de Dios, porque ella es vida para nosotros. La palabra de Dios es vida para ti. Ella no es solamente cualquier palabra, ella es vida para ti. Vida. Usted tiene que vivirla. En primer lugar, entonces, hay que aplicar la palabra de Dios para vivir en santidad. Aplicar, no solamente oír, pero aplicar, ponerla por obra, obedecerla. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Se tiene que guardar en su vida, guardar en su corazón. Galo Plaza Lasso, ex-presidente del Ecuador, fue un diplomata, fue presidente de la OEA, de los Estados Americanos, la Organización de los Estados Americanos del año 68 y 75. Fue hijo de un presidente también, Leonidas Plaza, del Ecuador. Él dijo esas palabras, Galo Plaza Lasso: aquí le dejo la Biblia, que la he leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. La palabra de Dios. La palabra de Dios ha cambiado, sea intelectuales, ha cambiado maestros universitarios, ha cambiado científicos, ha cambiado físicos.
ha cambiado a personas comunes y corrientes como usted y como yo, en todas las profesiones del mundo, en todas las naciones alrededor de la tierra. La palabra de Dios, cuando usted oye, tiene este poder extraordinario, como ningún otro libro, de cambiar la persona. Cambiar. Cuando usted la guarda en su corazón, ella transforma, ella le purifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Limpiar con el guardar su palabra. Una vez un niño chiquito estaba lavando sus manos muchas veces, todos los días, lavando las manos todos los días. Y su madre vino al niño y le dijo: hijo, ¿por qué estás lavando las manos tantas veces durante el día? Y el niñito dijo: es que yo oí al pastor decir que la Biblia nos purifica. O sea, él estaba haciendo mención del Salmo 19, pero como era un niño no se acordaba de los versículos. Y el pastor dijo que la Biblia nos purifica. Y el pastor también dijo que Jesús es el agua de vida. Estaba refiriéndose a Juan 7. Y que Jesús es la palabra. Estaba refiriéndose a Juan 1. Pero como era un niño no se acordaba del versículo, solo acordaba lo que el pastor había dicho. Entonces le dijo él a su mamá: mami, si la palabra de Dios me purifica, y si la palabra de Dios puede santificarme, como dijo el pastor, él no tenía idea de la palabra santidad o santificación, pero si la palabra de Dios me limpia, y Jesús es el agua de la vida, yo me lavo las manos todos los días, muchas veces, por cuanto más me lavo las manos, más limpio y santificado y purificado yo voy a estar. Él razonaba como un niño. Pero es una aplicación muy importante para nosotros. Para el niño era el agua que él tenía que lavarse las manos. Para nosotros es la palabra de Dios que transforma. Es la palabra de Dios que nos cambia. Segundo lugar, hay que guardar para vivir en victoria sobre el pecado. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. La palabra de Dios. La palabra de Dios, si usted la guarda en su corazón, hará que usted evite de pecar. Evite de pecar. Todos somos humanos. Una cosa es un pensamiento, una palabra, una actitud. Otra cosa es el que practica el pecado, es continuamente el que vive en pecado. Porque todos pecamos. Somos pecadores perdonados. Una cosa es pecar, arrepentir, confesar, venir delante de Dios en humildad. Otra cosa es vivir continuamente en pecado. Entonces la palabra de Dios, cuando usted, el Espíritu Santo trae la palabra de Dios. Por eso es importante memorizar. En los mensajes adelante yo voy a hablar otros días de la necesidad de nosotros memorizar la palabra de Dios. Tenerla en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. Tener en el corazón y la necesidad de memorizar la palabra de Dios. Una vez un extranjero fue a buscar al famoso psiquiatra, el doctor inglés Forbes Winslow, para una consulta. Y el hombre dijo: doctor, yo no sé lo que está sucediendo conmigo. Yo no puedo dormir. Estoy siempre pensando en mis pecados. La culpa me atormenta. El doctor Winslow, un psiquiatra muy famoso, cristiano, en Inglaterra, se dio cuenta de lo que el hombre necesitaba y le dijo: oh, usted está buscando al médico equivocado. Fue él un gran cristiano. Guardó sus instrumentos médicos y sacó de su gaveta la Biblia. Y le dio la Biblia al hombre y le dijo: lea este libro. Este libro puede sanar su enfermedad, quitar su culpa, puede restaurar a usted. Este libro puede transformar tu vida. Tome este libro. Y le regaló la Biblia. Y aplique este libro en su vida. Y guarde este libro. Y este libro tendrá el poder de cambiar su vida. Usted, dijo el doctor Winslow al hombre, está buscando el médico equivocado. Usted no necesita a mí. Usted necesita el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios que el hombre necesita. Es la palabra de Dios que el hombre está buscando. Es la palabra de Dios que el hombre anhela en su corazón oír. No hay ningún libro, en ninguna biblioteca, en ninguna parte del mundo comparado a la palabra de Dios. Como Rui Barbosa, un escritor brasileño, dijo una vez: la Biblia, si usted la pone en el centro de su biblioteca, es el centro de todos los libros.
Si usted la pone abajo de todos sus libros, ella es la que sostiene todos los libros. Si usted lo pone arriba, ella es la cabeza de todos los libros. O sea, cualquier lado que usted pone la Biblia, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo de su biblioteca, la palabra de Dios siempre será distinta de todos los demás libros que usted tenga. De todos. Tercer lugar, hay que conocer la palabra de Dios para vivir una vida espiritual fuerte, con poder, con determinación, con autoridad. 1 Juan capítulo 2, versículo 14, Juan dijo, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. En el versículo anterior de 1 Juan 2:13, Juan empieza y dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Le está hablando a nivel espiritual. Hijitos. Después jóvenes, un nivel más alto espiritualmente. Después padres. Vosotros habéis conocido el que es el principio. Ya es la madurez. El que ha alcanzado la madurez. Hijitos, jóvenes y padres. 3 niveles espirituales pone el apóstol Juan y dice, jóvenes, habéis guardado la palabra de Dios, porque habéis permanecido la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. La palabra es para que usted venza el poder del diablo. Hay poder, hay autoridad, hay vida. La palabra de Dios, dice Jeremías, es un martillo que rompe la roca. Cuando usted conoce, es extraordinario conocer la palabra de Dios, memorizar y citar versículos en momentos de pruebas, de tentación, de enfermedades, de escasez, de necesidad. Usted cita la palabra de Dios. Hay una gran necesidad de la iglesia volver a la palabra de Dios. Una gran necesidad de la iglesia ser lo que ella era antes. El astrónomo de descendencia inglesa, pero nacido en Alemania, Sir William Herschel, dijo una vez, todo descubrimiento humano parece hecho ser tan solamente para confirmar más y más las verdades que contiene las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la verdad. Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es la verdad. No interesa lo que digan los ateos, no interesa lo que digan los secularistas, no interesa lo que digan los gnósticos. La palabra de Dios es la única verdad absoluta. Hoy en las universidades y en los gobiernos dice que no hay más verdad absoluta. O sea, tu verdad no es mi verdad y mi verdad no es tu verdad. Entonces cada uno tiene su verdad. Eso no es lo que la Biblia dice. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Jesucristo dijo bien claro, la vida eterna es esta, Juan 17, versículo 3. La vida eterna es esta, que te conozcan. O sea, no dijo que creen, que te conozcan a ti como Dios verdadero. Y a Jesucristo, refiriéndose a Él. Y a Jesucristo que tú has enviado. Entonces esta es la verdad absoluta. Y Pablo dijo bien claro, no se puede hacer nada contra la verdad, solo a favor de la verdad. Intentar destruir la palabra de Dios es como tener 2 hombres, uno de cada lado, delante de la roca de Gibraltar, lo último que está en España antes de pasar a Marruecos. Y un hombre intenta empujar hacia adelante y un hombre intenta empujar para atrás con palillos de dientes. Intentar destruir la Biblia, la palabra de Dios, es como 2 hombres intentando empujar la roca de Gibraltar, que está entre España y Marruecos, el último de España, con palillos de dientes. Uno empuja hacia adelante, otro empuja hacia atrás. La roca se tornará siempre inmovible, será siempre inmovible, porque no se cambiará de lugar. Intentar destruir la roca que es Cristo, su palabra, la inconmovible palabra de Dios, la roca de las edades que es Cristo, es imposible. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia ha sido quemada, ha sido ridicularizada, ha sido mofada, ha sido destruida, ha sido banida, pero ella está aquí. Gobiernos se han levantado contra ella, tiene un odio increíble, muchos gobernantes contra la palabra de Dios, pero ella está aquí. Ella ha sobrevivido miles y miles y miles de años el odio de las personas, pero es la palabra de Dios. Por eso es necesario nosotros vivir la Biblia, la palabra de Dios, porque ella nos trae a nosotros vida,
La palabra de Dios te da a ti vida física, vida espiritual, vida para ti. Te da a ti sabiduría para tomar decisiones. Te da a ti autoridad espiritual contra los demonios, contra los principados y potestades, contra el diablo. Te da a ti la habilidad de usted conocer a Dios, porque a Dios solo se puede conocer a través de la palabra de Dios. A Cristo solo se puede conocer a través de la palabra de Dios. Y hay una gran necesidad que la iglesia vuelva. Hay que practicar la palabra de Dios para vivir feliz y gozoso. ¿Quién no quiere vivir feliz y gozoso? Todos. Si usted quiere vivir feliz y gozoso, pues viva la palabra de Dios. Aplique la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque por tu nombre se invocó sobre mí. Por tu nombre, dice otras traducciones, yo me llamo, porque se invocó tu nombre sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías dijo: fueron halladas sus palabras. Usted encuentra en la palabra de Dios toda necesidad que usted tiene, la respuesta. Y yo las comí. Yo me acuerdo cuando fui enviado como misionero de Brasil a España en el año del 83, y cuando llegué a España fui a la Conferencia Internacional de los Evangelistas de Billy Graham en Holanda. Pero cuando fui misionero en España del 83, de julio 83 a julio del 84, Jeremías dijo: yo comí tu palabra, yo comí los libros de esta biblioteca literalmente, yo los devoré completamente, todo lo que estaba en portugués y español, porque todavía no sabía inglés. Las comí completamente, las comí, las devoré. Y de hecho, cuando yo llegué en España y me fui a buscar Tony Fernández, que es un gran amigo, que es esposo de Lizzie, que trabajaba en la base de Juventud con la Misión, él me fue a buscar. Yo tenía dos maletitas, una de mi ropa, con un trajecito solo gris, y una maleta grande, llena de libros, que él todavía hoy se recuerda, mi gran amigo Tony Fernández. Le dijo: ¿qué traes aquí? Piedras. Porque yo tenía una maleta entera de libros de la palabra de Dios, libros cristianos. Se tiene que leer, se tiene que madurar, se tiene que crecer. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:13 y 2 Timoteo 4:13 lo mismo. Dijo a Timoteo: ocúpate de la lectura. Después dijo: tráeme los pergaminos y los libros que los dejé en casa de Carpo. Tráigalos, los libros y los pergaminos. Los libros, Pablo era un hombre instruido. Los pergaminos se referían a los pergaminos del Antiguo Testamento. Usted tiene que leer, usted tiene que estudiar. Dijo Farrar Fenton, que fue el hombre que tradujo la Biblia al inglés común del pueblo en el siglo XIX, porque el pueblo solamente conocía en Inglaterra la versión de King James Version, la versión de King James en 1611, o sea, en el siglo XVII. Pero Farrar Fenton tradujo las escrituras al inglés común. Dijo él: en las escrituras hebreos cristianas o hebreos griegas cristianas tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo. O sea, la palabra es la palabra de Dios que te habla a ti, la palabra que te transforma, la palabra que cambia. Una vez preguntaron a un hombre ateo que vivía siempre criticando la Biblia. No creía en ella, pero vivía siempre criticando la Biblia. Y alguien le dijo: ¿por qué usted no deja la Biblia en paz ya que usted no cree en ella? Y ese maestro ateo inglés dijo: porque la Biblia no deja en paz a mí. Este es el gran problema. No lo dejaba en paz a él porque la Biblia habla de los pecados de los impíos.
porque la Biblia habla a su conciencia. La Biblia habla del juicio, la Biblia habla de la condenación, la Biblia habla del infierno. Y por más que ellos quieran negar la palabra de Dios, hay algo interesante, que la gente, no solamente los ateos, pero la gente dice, yo no creo en el infierno. Como que el simple hecho de no creer lo tornara inexistente. Yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia. Como que si el no creer de ellos tornara obsoleto, que no existiera lo que acabo de decir. A ver, si usted dice que no cree en las leyes de la física, suba arriba del edificio más grande en su ciudad y échate para abajo, y usted se verá rápidamente si las leyes de la física existen o no, cuando usted se revente y quebre los sesos abajo en el piso. Leyes físicas, usted no puede cambiarlas. Y las leyes espirituales de su palabra, usted no puede cambiarlas. Las leyes físicas y las leyes espirituales de Dios son leyes que son innegociables. Hay leyes negociables como un contrato de compra y venta de una casa, de un apartamento, de un terreno, de una propiedad. Son leyes cambiables. Pero las leyes de la física y las leyes espirituales de la palabra de Dios son incambiables. Usted no puede cambiar. El mero hecho que usted diga, yo no creo, en su mente usted está tratando de eliminar, de hacer que no exista, por el simple hecho de usted decir, no cree, que usted no cree. Eso no interesa lo que usted crea o lo que usted deja de creer. Maneja su carro a 100 millas por hora en el freeway aquí en Los Ángeles para usted ver, y usted dice, yo no creo en las leyes del tránsito, yo no creo en las leyes civiles, yo no creo en las leyes. A ver si un policía no le para a usted a 100 millas, ni va a hablar con usted, le va a poner directamente a las esposas y lo va a arrestar, le va a llevar a la cárcel, lo que usted crea o no es irrelevante, no importa lo que usted crea o no, lo que importa es lo que está escrito, y la palabra de Dios dice que usted y yo tendremos que dar cuenta delante de Dios algún día. ¿Por qué no deja en paz la Biblia?, le dijeron a ese maestro inglés ateo. Porque la Biblia no deja en paz a mí. La Biblia incomoda, la Biblia habla, la palabra de Dios trae convicción del pecado al corazón del hombre. Y tal vez usted que esté oyendo ese mensaje esté descarriado. Usted estaba en Cristo, pero vino la pandemia y usted se apartó, usted se enfrió. Tal vez usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y usted necesita volver, arrepentir, pedir perdón para que Dios le transforme y para que Dios le cambie. Vuelva a Cristo. Y en quinto lugar y último lugar, hay que aceptar la palabra de Dios para vivir y rechazar la maldad y salvar nuestras vidas. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y después, más tarde, cuando usted venga a Cristo y usted crezca espiritualmente y usted madure, tal vez Dios le va a llamar a usted al ministerio. Hebreos 5:12-14 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por eso hay muchos cristianos que no crecen espiritualmente. Pasan años en sus iglesias, domingo tras domingo, oyendo la palabra de Dios, después leen la palabra de Dios, pero no viven, no practican, no hay crecimiento espiritual en sus vidas. Por eso Dios nunca puede llamarles al ministerio y usarlos, porque ellos no viven. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Los usos ejercitados, o sea, la palabra de Dios, los sentidos ejercitados, la palabra de Dios. Dijo Daniel Webster, que fue abogado de 3 presidentes: si en mis pensamientos o estilo hay algo, digo, de encomio es agradecimiento, alabanza, lo debo a mis padres, que me inspiraron desde temprana edad el amor a las Escrituras. Si permanecemos fieles a los principios de la Biblia, nuestra patria prosperará y seguirá prosperando. Pero si nosotros o nuestra posteridad descuidamos los preceptos y autoridad de la palabra de Dios, nadie podrá decir cuán pronto podría sobrevenirnos alguna calamidad y sepultar toda nuestra gloria y profunda obscuridad por haber abandonado la palabra de Dios. Así que vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a amar la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que le puede traer vida a usted, vida a tu alma. Nosotros que hemos predicado alrededor del mundo en las campañas, en el año 2020 no se pudo salir por la pandemia, se canceló todas las actividades. Pretendemos que en el 2021 podamos salir. Pero como hemos predicado, usted ve a la gente venir a Cristo. Como hemos predicado en todos los continentes, sea Europa, sea África, sea Asia, sea Australia, sea las 3 Américas, América del Norte, del Sur, América Central. Cuando usted predica la palabra, usted ve a la gente venir adelante llorando a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es esto? Pablo dijo bien claro, porque Dios quiso que las personas fueron salvas por la locura de la predicación. Usted predica y el Espíritu Santo trae convicción y usted actúa sobre la convicción que el Espíritu Santo le trajo a usted. Entonces, vuelva a la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, ame la palabra de Dios. Vamos a orar. Y después que yo ore, quédese a continuación para oír y ver un corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Pero vamos a orar para que Dios pueda poner ese deseo en tu corazón de leer y de oír la palabra de Dios, para que Dios pueda poner en tu vida y en tu corazón ese deseo de volver a las Escrituras. Usted quiere vivir, usted quiere servir al Señor, usted quiere estar con tu esposa, tus hijos, tu familia, en tu trabajo, tu negocio, tu llamado, tu ministerio. Todos queremos vivir, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis queridos hermanos y hermanas que han oído este mensaje. Yo te pido, Señor, que pueda haber ese deseo corazones, de volver a las Escrituras, de ponerla por obra. Tu palabra dice: mandamiento que os dejo hoy, que os ordeno hoy, porque es vida para vosotros. La palabra es vida, tanto físicamente como espiritualmente. Te pido, Señor, aquellos que están en necesidades ahora mismo, sean físicas, sean de sanidad física o sanidad espiritual o necesidades financieras, o cualquier necesidad, Señor, la salvación de sus familiares. Padre, enviamos tu palabra que rompe todo el poder del diablo, el poder del enemigo. Y te pedimos, Señor, que tú bendiga a mis hermanos, bendiga a nuestros sembradores, nuestros 72 misioneros que tenemos ahora
en el año de 2021, 72 misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. Gracias por nuestros sembradores que mes tras meses nos ayudan a nosotros sostener a esos misioneros que están en todos los continentes del mundo y sus familias. Gracias por la escuela bíblica que está enseñando a pastores, evangelistas, misioneros, maestros para alcanzar no solamente India, pero Asia para Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédese para oír este corto anuncio, ese pequeño anuncio sobre lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Muchísimas gracias por oír este mensaje. Que el Señor le bendiga a usted, su familia y su casa. Muchísimas gracias de verdad. Bendiciones.